por favor, acompáñenme a la carta a los Colosenses, capítulo 4. Vamos a continuar con nuestra serie, ya casi en la recta final. Ya casi, capítulo 4, por favor. Y la enseñanza del día de hoy se titula, para los que anotan, Hablar con gracia, el idioma del cielo. Hablar con gracia, el idioma del cielo. Y estaremos abordando el versículo 6 del capítulo 4. Con esto vamos a cerrar esta sección de la carta, que son las responsabilidades personales, las relaciones personales del creyente. Y bueno, antes de iniciar, ¿me acompaña a orar, por favor? Vamos a ponernos en las manos del Señor esta mañana. Oramos, hermanos. Amado Señor, nos presentamos esta mañana nuevamente, después de haber presentado nuestras alabanzas a ti, nuestro sacrificio de labios. Señor, que nuestro corazón en este tiempo esté listo, preparado para escuchar tu palabra mientras el predicador habla y los demás estamos leyendo en el libro, en tu libro, que tú nos hables, que las verdades que están expuestas aquí, Señor, sean un ungüento, pero también sean, Señor, argumentos para que nuestro corazón tome determinaciones, a donde nos lleve tu palabra, que podamos en obediencia caminar hacia allá. Y donde tenga que corregir, Señor, que no pongamos resistencia, que nos presentemos humildes, como cantábamos, con un corazón humillado, reconociendo que tú no te equivocas, que si pienso distinto que tú, Señor, definitivamente tú no estás equivocado. Yo tengo que corregir. Y hoy nos presentamos con ese fin, Señor, de escuchar tu consejo y para poder limpiar nuestro camino, para poder andar como debemos hacerlo. Y también, como lo veremos esta mañana, hablar como debemos hacerlo. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y hace unas semanas escuché una historia, es una historia real, que me pareció bastante impactante. No es nada nuevo, quizás algunos de ustedes ya hayan escuchado acerca de este misionero, y quizás recientemente alguna predicación refiriéndose a él, y él es Adoniram Judson. Adoniram Judson. Él fue el primer misionero bautista americano en salir de Estados Unidos e ir a las misiones. Él fue específicamente a Birmania, actual Myanmar. Estamos hablando de Asia, ¿no? De aquel lado. Y él se casó con Anne Hasseltine el 5 de febrero de 1812. Dice la historia que 2 semanas después de casarse, ellos abordaron un barco y se dirigieron a Birmania. Su destino ellos ya sabían qué iban a hacer, no estaban preguntando, Señor, iremos, ya tenían una palabra, ¿no? Un llamado para ir de misioneros a ese lugar. Y se dice que ahí, en ese lugar, actual Myanmar, tuvieron un matrimonio feliz y un ministerio fructífero. Pero hasta ahí es como las historias de Disney, ¿no? Y tuvieron un final feliz, ¿verdad? Dice la historia que un mes antes de conocer a su esposa Anne, Adoniram Judson, él escribió una carta a ella pidiéndole, fíjense, tomen nota ahí, papás, mamás, tomen nota, pidiéndole permiso para ser su pretendiente. O sea, él le mandó una carta a ella para si le daba permiso de ser su pretendiente, ¿no? Que básicamente en ese tiempo era prácticamente una declaración de matrimonio, ¿verdad?
ella tomó un tiempo, no respondió, y cuando lo hizo, dice que evadió la pregunta, y lo que le dijo fue: tendrás que preguntarle a mis padres primero. Y ni tardo ni perezoso, Adoniram le escribió una carta al papá de Anne. Y la carta dice así, una parte, dice: papás, tomen nota. Dice Adoniram, dice: ahora tengo que preguntarle si puede consentir separarse de su hija a principios de la próxima primavera, para no verla más en este mundo. Si puede consentir su partida y su sometimiento a las penurias y sufrimientos de una vida misionera. Si puede consentir su exposición a los peligros del océano, a la fatal influencia del clima sureño de la India y a toda clase de necesidad y angustia, a la degradación, el insulto, la persecución y quizás una muerte violenta. Puede consentir todo esto por amor a aquel que dejó su hogar celestial y murió por ella y por usted, por amor a las almas inmortales que perecen, por amor a Sión y a la gloria de Dios. Puede consentir todo esto con la esperanza de encontrar pronto a su hija en el mundo de la gloria, con la corona de justicia, iluminada por las aclamaciones de alabanza que redundarán en su Salvador de parte de los paganos salvados por medio de la aflicción y la desesperación eternas. Wow, ¿no? Qué forma de pedir la mano de su hija. Dice la historia que él le dijo, sí. Él le dijo, sí, y ella partió con él a este lugar donde estuvieron casados por felices 14 años, porque ella murió. Si vamos nosotros allá a Colosenses, hermanos, versículo 3 del capítulo 4, pasajes que estuvimos viendo las últimas semanas, nos vamos a dar cuenta de esta forma de concluir y esta forma de pensar del apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo en el versículo 3, oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra. Dice, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. Versículo 4, para manifestarlo como debo hacerlo. El apóstol Pablo en el versículo 4, hermanos, hace manifiesta una necesidad. ¿Cuál es esa necesidad que hace manifiesta? Predicar la palabra. Que la iglesia ore, como decíamos la semana pasada, para que le sea abierta puerta a la palabra. No pidió para que sea librado de sus cadenas. Él pidió a la iglesia para que fuera abierta puerta a la palabra y manifestó la necesidad, más allá de su condición y circunstancia, la necesidad que tenía de dar a conocer el misterio de Cristo, que es el Evangelio de la gracia. En 1 Corintios 9:16, el apóstol Pablo dice, porque si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme. En unas versiones dice, no tengo nada de qué estar orgulloso. Pues estoy bajo el deber de hacerlo. Tal vez en la Reina Valera dice, me es impuesta necesidad de predicar el Evangelio. No es porque no quiero hacerlo, pero lo tengo que hacer porque los cristianos tienen que predicar. No, él lo miraba como una necesidad impuesta por Dios, una necesidad propia de predicar el Evangelio. Sigue diciendo el texto, dice, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues ay de mí si no predico el Evangelio. En Gálatas, hermanos, en Gálatas 2:20, podemos ver rasgos
de la personalidad, rasgos del amor del apóstol Pablo por Cristo, para lo que él vivía, para lo que él estaba. No estaba para satisfacer sus propias necesidades. Dice Gálatas 2:20, dice, con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El motor que impulsaba la vida del apóstol Pablo a vivir para Cristo no eran los beneficios que iba a tener de ser cristiano. No. Era porque Cristo lo amó primero y se entregó por él. Entonces su necesidad de predicar el Evangelio como debía hacerlo, por lo cual pedía la oración de la iglesia a los colosenses. Y vean, si ustedes analizan las cartas o han escuchado esto, el apóstol Pablo no a todas las iglesias les pide que oren por él. Había iglesias que tenían problemas, como la iglesia de los Corintios. Problemas que tenían que resolver, no tenían la calidad, hermanos, para orar para la predicación, para que se extendiera la predicación del Evangelio. En Efesios 6, otra iglesia a la que le pidió que oraran por él, en Efesios 6:19, dice, y orad por mí, nuevamente, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer, vean, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Vemos en la historia de la iglesia al apóstol Pedro, a los discípulos, vemos a Policarpo siendo quemado y vemos un común denominador. Préndele, no importa. Hay una necesidad de vivir para Cristo y de padecer por Él si es necesario. Como Adoniram Judson, él sabía lo que le esperaba. Él no engañó a su suegro. Lo más seguro es que no va a regresar tu hija. Hermanos, ¿de dónde sale esta gente? ¿Qué diferencias tienen con nosotros mortales en el ADN o en la genética? ¿Creen que son distintos a nosotros? Tomaron una decisión, tomaron una determinación en su vida de vivir para Cristo. Vivir para Cristo. Definitivamente, ellos entendieron y lo tomaron para sí para una forma de vida, lo que en Mateo 16:25 el Señor Jesús les dice a sus discípulos, a los que están aquí también, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y el apóstol Pablo seguramente había escuchado esto del apóstol Pedro, de algunos de los discípulos. El Señor Jesús dijo esto y él lo abrazó para sí mismo, pues yo pierdo mi vida. Y nosotros vemos en la carta a los Filipenses donde él dice, yo desprecio todos los títulos que tengo por amor a Cristo, por servir a Cristo. Si bien nosotros no tenemos un llamado como el de Adoniram Judson, quizás algunos de nosotros tendremos que ir a ser comidos por los caníbales. No sabemos, ¿verdad? Quizás. Un llamado a misiones en lugares peligrosos. No tenemos que ir a África, ¿verdad? Ahorita ir a Loreto, ir a un lugar, a un rancho en la carretera transpeninsular ya es peligroso. Ir al centro del país ya es peligroso a predicar el Evangelio, pero no toda la iglesia tiene ese llamado a padecer, ¿sí?, y a dar su vida por Cristo para hallar la vida. Hermanos, pero lo que sí tenemos, y lo vemos aquí en la carta a los Colosenses, es un llamado del apóstol Pablo. Vean el versículo 2 de Colosenses 4, dice, perseveren en la oración, velando
en ella con acción de gracias. Tal vez no hay un llamado a las misiones, a los aborígenes, pero hay un llamado específico a perseverar en orar. No en orar, porque todos tenemos que orar, todos sabemos que tenemos que orar, ¿verdad? Perseverar en orar. Perseverar en orar. Entonces, otro de los mandamientos, otra de las exhortaciones que el apóstol Pablo nos da, lo vimos la semana pasada, versículo 5, andar sabiamente. Entonces no tenemos un llamado quizás a las misiones fuera, a padecer, pero tenemos un llamado a perseverar en la oración, un llamado a andar sabiamente, y lo enseñamos la semana pasada, no quiero pasar tiempo ahí, pero es necesario a causa del evangelismo, andar como es digno del evangelio, lo que nos dice Filipenses. Andar como es digno del evangelio, ¿para qué? Para ser un ejemplo y para ser, hermanos, cartas abiertas para los de afuera. Había una manera en la que en ese tiempo, en el siglo I, siglo II, se estaba transmitiendo el mensaje del evangelio. Los apóstoles tenían un llamado particular por parte del Señor Jesús de salir y predicar, y el apóstol Pablo hizo 4 viajes misioneros. Pero conforme se iba extendiendo el mensaje del evangelio, iban creciendo las comunidades de la iglesia. La iglesia en Éfeso no era una sola iglesia, sino eran los grupos que se reunían en las casas, y así en las diferentes ciudades de Asia. Por lo tanto, hermanos, a la hora de crecer el evangelio en esos lugares, ya no había la necesidad de salir. Algunos Dios los iba a llamar, como hasta hoy sigue llamando a algunos. Pero era importante que ahora, por medio de perseverar en la oración y de andar sabiamente, de hablar con gracia, como lo vamos a ver hoy, fuera predicado el evangelio. Pero no baja el estándar. Sí, porque ir a las misiones es un estándar elevado, no es para cualquiera. Ahorita vamos a desarrollar más este punto, pero hay una importancia en la manera de conducirnos, hay una importancia suprema en la manera de aprovechar bien el tiempo. El énfasis de las misiones, hermanos, conlleva la misma responsabilidad que el orar, que el andar sabiamente y que el hablar con gracia, porque es otra forma de predicar el evangelio. Decía un predicador que es muy fácil ir a un lugar, hacer una campaña evangelística, ahí aventar, ¿no? Aventar algunas almas al infierno, sacarlas, volverlas a meter, y ya te vas, ¿no? Te vas a la siguiente ciudad. Pero la responsabilidad de los que están ahí, de ser un ejemplo a la comunidad, a sus familias, hermanos, conlleva una responsabilidad muy alta. El andar sabiamente no es solo los domingos en la iglesia, no solo en Navidad, porque en Navidad y quiero dar un buen ejemplo en mi casa, y tengo un nacimiento, y voy a aprovechar para predicarles, y a veces ni se puede, la verdad. No, es siempre. Y como les decía, hoy vamos a cerrar esta sección con el versículo 6 del capítulo 4, ¿me acompaña a leerlo, por favor? Versículo 6 del capítulo 4 de Colosenses, que dice así: que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Sin duda, hermanos, no hay una cosa que evidencie más lo que una persona es que su manera de hablar. Que puede evidenciar lo que hay en su interior que su conversación. Lucas 6:45, por favor, acompáñame ahí a Lucas 6:45. Texto conocido, dice la palabra: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro
saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Y Proverbios está lleno, hermanos, lleno de textos que nos hablan acerca de la importancia tanto de cuidarnos, de usar la palabra, la boca, el lenguaje, la lengua en maneras negativas, como exhortarnos a usarla de maneras positivas, maneras que se nos manda hacer. Por ejemplo, Proverbios 18:2, se lo leo, dice: el necio no se deleita en la prudencia, sino solo en revelar su corazón. Y esa es la persona que está hablando y hablando, y dices tú, ya párale, mano, ya estás diciendo puras tonterías. Mejor es 3 palabras, bien, punto, ¿verdad? Porque, hermanos, no tenemos que saberlo todo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y hay cosas en las que no sabemos, y es mejor que hacer. Callo y aprendo, ¿verdad? Callo y aprendo. Pero hay un mandamiento también de que con toda diligencia, en Proverbios 4:23, que con toda diligencia guardemos nuestro corazón, porque del corazón brotan los manantiales de la vida. Biblia de las Américas. ¿Y esto para qué, hermanos? Porque el texto nos está diciendo, nos está exhortando a que nuestra conversación, es decir, ya nos dijo su forma de caminar, su forma de vivir, modela el Evangelio. Pero ahora su forma de hablar, su forma de conversar, también va a modelar el Evangelio. Y tiene un peso tan grande como el ir a predicar a una ciudad donde nadie cree. Es decir, no hay algo que es que, no, ser misionero es lo máximo. Bueno, se requiere de valentía, de no ser cobarde, de amar las almas, ¿sí? Y de no hacer de las personas, de no hacer de las misiones solo un proyecto del que quisiera yo ser misionero. ¿Sí me explico? Si esas personas, yo escuchaba una predicación que decía que fue un evento de misiones, y están los predicadores diciéndole a los jóvenes, y tienen que ir a las misiones, y abandonen sus estudios por el Señor, y vayan allá a ganar las almas que se están yendo al infierno, y una emocionada así, ¿no? Que luego se siente que la piel así se enchina. Y venían los jóvenes con un pastor que tiene una agencia misionera, y le decía: pastor, nosotros queremos ir allá donde los caníbales se nos comen, no importa, por la gloria de Cristo. No vayan. Y les decía: ¿puedes defender la doctrina de la Trinidad? Háblame acerca de la gracia. Háblame acerca de los atributos de Dios. No, pues, ¿los qué? ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿A qué van a ir? El primer brujo primer testigo de Jehová, con todo respeto que se encuentren, los va a tirar a la lona. Decía, a las misiones tienen que ir los que están preparados, los que son maduros, los que han pasado por los requisitos que habla Timoteo y Tito. Que no sea un neófito, dice, ¿verdad? Que no sea un neófito. Entonces, bueno, volvemos. Ya me está emocionando por las misiones. Que nuestra conversación sea siempre con gracia. Es decir, siempre es en todo tiempo y a todo público. Y a mis amigos de la secundaria, de la prepa, me van a dar carrilla, pastor. Siempre, siempre. Esa expresión, hermanos, de que vuestra conversación sea con gracia, que vuestro hablar sea con gracia, era una expresión que usaban los griegos antiguos para referirse a hacer discursos brillantes, discursos con genialidad, ¿sí? Que mantuvieran a la gente así conectada. Eso eran conversaciones con gracia, pero el apóstol Pablo lo va a usar de otra manera, como estuvo usando en los Colosenses, refutándoles sus argumentos. Recuerdan que hablamos acerca se me olvidó, la santurronería, el legalismo, de la sabiduría humana. No, la sabiduría de Cristo es, ¿no? Y bueno, cosas que ya vimos, pero
el apóstol Pablo les decía, va a usar esta frase de vuestra conversación sea con gracia para aludir, hermanos, sí, a una forma de hablar agradable, por supuesto, una forma de dirigirse siendo ameno. ¿A poco no agrada una conversación amena? Dice, mira, hablé con esta persona y no, me la pasé bien a gusto, nos tomamos un cafecito con galletitas, y no sé, ¿no? Ahí puede usted agregar lo que quiera, un tecito para los débiles, un tecito. Mira, es tan gentil cuando habla, o sea, nunca te interrumpe. ¿Han hablado con personas que estás platicando y que te interrumpen? No te dejan hablar, ¿no? Y tú, ¿no? No es tan gentil, tan educado, no te interrumpe. Hermanos, pero no necesariamente hay que ser creyente para conducirse de esa manera. Yo he hablado con personas que son gentiles, que saben escuchar. Un psicólogo, ¿no? Te va a cobrar una lana, ¿no? Pero te va a escuchar, ¿verdad? Y va a sonar bien gentil. O un doctor, no sé. Pero, escucha, esta ilustración está ni mandada a hacer. Hay un predicador, no sé si ya murió, la verdad, pero se llamaba Donald Gray Barnhouse. Si usted quiere saber el nombre, me pregunta al rato, ¿no? Y se lo paso. Y esta ilustración la escuché hace mucho y no la guardé, se me perdió y de repente llegó a mí. Dije, gracias, Señor, porque la necesitaba para este día, ¿no? Pero este pastor planteó una pregunta, hermanos, muy inusual para nuestros días. Y él planteó, esta es la pregunta, dice, ¿qué pasaría si el diablo tomara control de una ciudad completamente? Completamente. La policía, los bomberos, la carnicería, todo. ¿Qué pasaría si tomara la ciudad completamente? Y él decía, ¿disminuiría la delincuencia? ¿Desaparecería la pornografía? ¿No habría más ladrones? Las iglesias quizás, incluso más bien, estarían llenas de gente. ¿Por qué? Porque no tendría problema con que una ciudad luzca moral, que una ciudad luzca con ética, con educación, con principios, con valores. Como esas, a los que han tenido, ¿no? Que el Señor les ha permitido ir a ciudades de Estados Unidos y uno llega y está todo limpio, así bien padre, ¿no? Llueve y a los 10 minutos está seco y está todo ordenado, ¿no? O sea, se siente agradable. Bueno, una ciudad así, todo ordenado, les dan el paso, los hijos cuando llegan a un lugar dicen, buenos días, ¿cómo está? Y le preguntan, ¿y tú? Bien, yo estoy bien también, gracias. ¿En qué le puedo hacer? O sea, perfecto, hermanos. Él proponía esto, ¿no? Pero la condición es que en las iglesias no se predicara a Cristo. Puedes tener moral, puedes tener ética sin Cristo. Y justamente eso es lo que el apóstol Pablo está proponiendo. Que ese hablar con gracia no es solamente una conversación amena, sino como dice Hendrickson, debe tener una implicación más profunda, un lenguaje que es el resultado de la obra de la gracia de Dios en el corazón de una persona. Una persona que puede estar como el Señor Jesús, siendo golpeado, poniéndole una corona de espinas, estando crucificado en la cruz, repartiendo sus vestidos y decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la gracia y ese hablar con gracia a lo que el apóstol Pablo está apuntando. Gracia que los colosenses ya habían recibido, hermanos, en el capítulo 1, versículo 2, en el saludo del apóstol Pablo, él les dice a los santos y fieles hermanos en Cristo, dice que están en Colosas, gracia a vosotros y paz de Dios, dice nuestro Padre. Y en el versículo 6 dice, refiriéndose a la palabra, al evangelio, dice que ha llegado hasta vosotros, dice, así como en todo el mundo, dice,
así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, dice, así lo ha estado haciendo también en vosotros desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. Es decir, hermanos, esta gracia que está en los creyentes, esta gracia que fue recibida por los colosenses, esta gracia de Dios no es otra cosa que modelar a Cristo en las conversaciones. ¿Y por qué lo puedo modelar? Porque está en mí. Porque resucité con Él. Versículo 1, capítulo 3. Porque resucité con Él. Además, hermanos, ahí en el capítulo 3 de Colosenses, el versículo 17, entendemos y podemos ver cuál es el eje de la vida de un creyente. Versículo 17 del capítulo 3 dice, y todo lo que hacéis, ya vimos, el andar sabiamente, las cosas que hacemos, dice, de palabra o de hecho. Es decir, lo que hablamos, lo que hacemos, cómo andamos, dice, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Entonces, el argumento del apóstol Pablo es que un creyente puede hablar de esa manera con gracia para impactar a los de afuera, porque recuerden que el énfasis de estos versículos son los de afuera, hermanos. En Efesios, si usted ve los versículos paralelos, se refiere más a la relación entre los hermanos. Pero en Colosenses está hablando acerca de un tiempo, como les decía hace unas semanas, un tiempo escatológico. Hermanos, miren, todos estamos enterados de las situaciones que han pasado en el país, ¿no? Inundaciones. Hermanos, yo me atrevo a decirlo, el juicio de Dios está cerca. Y a veces, inocentes y creyentes van junto con los malvados. ¿Recuerdan a Jonás? Cuando, desobedeciendo a Dios, se fue al lado contrario, se subió a un barco, se fue hasta abajo del barco a dormir. ¿Y qué pasaba con el barco? Dice que el barco estaba a punto de hundirse y que fueron y lo encontraron dormidote, ¿no? Y fíjense lo que le preguntaron a Jonás. ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu pueblo? ¿Y a qué te dedicas? Preguntas reveladoras, ¿no? Porque cuando estaba la tempestad, ellos todos estaban encomendando a su Dios. Y cuando Él les dice, hermanos, cuando Él les dice, soy hebreo, dice, y mi Dios es el Dios, parafraseando, es el Dios que hizo el mar y la tierra. Dijeron, eres tú, man. Si el mar nos quiere comer, pues porque tu Dios. No había dudas de que cuando pasaba algo en el mar, era un juicio, en este caso ellos creían, ¿no?, del Dios que hizo el mar. Entonces, ya ni sé por qué le estaba diciendo eso, hermanos. Pero lo que está pasando a nuestros alrededores son anuncios, hermanos, de ese tiempo escatológico, ya me acordé, que viene y que es necesario predicar el Evangelio. Juan, 1 Juan 2:6, lo mencioné la semana pasada, nos habla acerca de aquellos que permanecen en Cristo. Dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo, pero también debe hablar como Él habló. ¿Está de acuerdo conmigo? Es el testimonio de los discípulos frente al Sanedrín. Ellos los escuchaban hablar y no les quedaba duda de que ellos habían estado con Jesús. Pero bueno, no me quiero adelantar porque voy para allá, pero ese hablar con gracia, hermanos, la gracia de Dios que va a estirar nuestra misericordia, nuestro amor por las personas, también incluye ser enérgicos cuando debemos serlo. Cuando es hora de tratar con el pecado. 1 Corintios 5,
versículo 1, dice el apóstol Pablo a la iglesia, dice, en efecto, dice, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, dice, y una inmoralidad tal como no existe entre los gentiles. Dice, al extremo que alguno tiene la mujer de su padre. Es el mismo apóstol que escribió Colosenses, que les dice que hablen con gracia, que les dice que anden sabiamente. Versículo 2 dice, y os habéis vuelto arrogantes. O sea, en lugar de haberos entristecido, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Dice, pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregad a ese tal, a Satanás, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hermanos, incluso la disciplina del Señor, cuando hay que tratar cosas siendo enérgicos, es una muestra de gracia. Porque si ustedes van a la segunda carta a los Corintios, este hombre es restaurado. Que Satanás le pegó una recia. Y recíbanlo, dice el apóstol Pablo. Dios trató con él y se arrepintió. Pero es una muestra de gracia. También dice ahí mismo en el capítulo 5, versículo 9, dice, en mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de inmorales. Dice, no me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros y estafadores, o a los idólatras, dice, porque entonces tendrías que salir del mundo, ¿verdad? Sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador, con ese ni siquiera comáis. Es gracia, hermanos. Es gracia. Porque ¿de qué otra forma va a reaccionar un creyente que anda en estas cosas? Es una muestra de misericordia. ¿Qué pasa si nosotros no disciplinamos a nuestros hijos? Déjalo. Mira, fuimos al centro, es una historia inventada. Fuimos al centro y el niño agarró un juguetito, mira, qué travieso. Y se lo trajo, ¿y lo pagaste? No, pues no. 3 doritos después, ladrón. Nunca lo corrigieron. Sus papás fueron unos desgraciados. ¿Se fijan? No mostraron gracia. Hubiera sido una muestra de gracia o haberlo corregido en su tiempo. ¿Están de acuerdo? Bien. Efesios 4:15, casi para terminar esta parte. Efesios 4:15, vaya ahí conmigo, por favor. Dice así, hablando de hablar con gracia, dice, sino que hablando la verdad en amor, vean, hablar la verdad en amor es un sinónimo de hablar con gracia. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces, cuando nosotros, hermanos, andamos sabiamente, estamos hablando con gracia, quiere decir que estamos andando en la verdad, que estamos hablando la verdad, que estamos creciendo y que nos estamos pareciendo cada día que pasa, cada vez que nos mantenemos ahí, porque dice el texto, siempre vamos a crecer a la imagen de Cristo. Dice, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y todo eso, hermanos, no solamente para tener vidas tranquilas y a gusto, que eso va a beneficiar a nuestra familia y a los hermanos en la iglesia. Pero no olviden, este es un contexto de un tiempo escatológico, es decir, de los últimos días, en el que hay una
necesidad apremiante de predicar el Evangelio en todas las facetas. Misiones, comportándonos como es digno del Evangelio y hablando, como dice aquí, con gracia, pero agrega el texto, sazonada como con sal. Volvemos a Colosenses, por favor. Sazonada como con sal. Es decir, ahí en el versículo 6 del capítulo 4, una conversación, esa conversación que es con gracia, es una conversación que saboriza lo insípido. ¿Sí? El Evangelio de la gracia, hermanos, va a traer ánimo, va a traer consuelo, ánimo a los creyentes de perseverar, porque tenemos una esperanza. Porque aunque vemos que las cosas se están poniendo, como dice la hermana Joana, que el horno no está para bollos, tenemos una esperanza. Y el Evangelio, ese sazón del Evangelio nos da esa esperanza, pero para los incrédulos es un consuelo de que también hay una esperanza para ellos. ¿Se fija? Que va a traer vida donde no la hay. Y nuevamente, no es algo el tener una conversación con gracia sazonada, no desde el legalismo, no desde la santurronería, que no tiene ni un efecto. Colosenses dice que en ese legalismo, en esas obras, dice que no tiene poder contra los apetitos de la carne. Pero esa forma, hermanos, de hablar con gracia, sazonado, va a preservar, porque recuerdan que la sal tiene diferentes usos, ¿verdad? Ahora nosotros la usamos para el caldito ahí que está desabridito, ¿verdad? Para la carne asada, esa sal de mar que le ponen una costra así a un ribeye, ¿verdad? Con pimienta, la sellan ahí en el asador. Tiene ese propósito, hermanos, pero también la sal se usaba para preservar de la corrupción. Entonces piensen en esto, hermanos. En un mundo que está corrompido, escuchen cómo hablan los jóvenes de la secundaria, de la primaria. No se diga los más grandes, ¿no? Escuchen cómo hablan, porque estamos hablando de hablar, no de cómo se comportan, y eso ya es otra historia, ¿no? Nosotros los creyentes, ustedes que son creyentes, que dicen, como dice 1 Juan 2:6, si el que dice que permanece en Cristo debe andar como Él anduvo, deben ser esa sal que preserva lo corrompido. ¿Qué pasa cuando un hermano, un creyente, llega a un lugar en su trabajo, donde están hablando peladeces? Ahí llegó el brother, ya, luego le seguimos, ¿no? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué llega a pasar eso? Ya casi no, de verdad. Porque el cristiano, porque el que habla con gracia, tiene esa facultad dada por Dios para preservar en nuestras familias. Todos tenemos familias que no son creyentes y hacen fiestas y se hace ahí, se arma, ¿no? Las azules y las rojas, frías. Pero nuestra casa debe ser un lugar donde se preserve, hermanos. No podemos prestarnos para decir, no, pues es que por amor, ¿verdad? Para que no piensen que soy santurrón. Y pues ya estando a la sed, pues hasta me echo una. No. Sino que preserva para que no se extienda más la corrupción. Es decir, nosotros debemos de marcar una diferencia. Y bueno, ahora ya no se habla tanto, pero ¿qué tal se chatea en WhatsApp? Conversaciones en WhatsApp. Las cosas que se comparten en WhatsApp tiene que ver, hermanos, con hablar con gracia, porque hablamos con los dedos ahora, ¿verdad? Ahora hablamos con los dedos.
hay un dicho que dice, muéstrame tu WhatsApp y te diré quién eres. ¿No? ¿Quién se anima? Bien. Ahorita vamos a pasarlos al frente y lo vamos a poner aquí en la pantalla. No, pero a veces puede ser que no, bueno, yo no digo palabras soeces, pero comparto vulgaridades. O me hago de la vista gorda, o me da risa. También, pasa nada. No seas religioso. Eso es corrupción, hermanos. Y nosotros debemos de marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque el hablar con gracia, una forma sazonada, una forma en la que se preserva, como decíamos, una forma en la que le quitamos lo insípido y es sabroso ahora, es un idioma, hermanos. Es una forma de hablar, es decir, es la forma en la que se habla en el cielo. Y nosotros somos ciudadanos del cielo. Y nosotros debemos hablar de esa forma. No podemos hablar como hablan los de aquí. Y no solo porque no debemos, porque nuestra naturaleza es contraria. Pero si nos deleitamos en las cosas que dice, si nos deleitamos en la corrupción, lo más seguro es que quizás no somos ciudadanos del cielo. O somos muy descuidados, ¿verdad? Puede ser. Ahora, este idioma celestial, dicen algunos hermanos de allá del norte, que es el español, que es el idioma el que se va a hablar en el cielo, ¿no? Yo lo creo. No, pero ese idioma del cielo, del que les hablo, no es el cristiañol, del que tanto nos habla el pastor Raúl, ¿verdad? Porque adoptamos una forma de hablar. No, eso está tremendo, brother, ¿no? ¿Y cómo estás? No, el Señor te protege y te guarde. Y adoptamos como una forma cristiana de hablar, ¿no? Tenemos un lenguaje propio, ¿se da cuenta? Pero a veces simplemente son palabras a veces. A veces hay un deseo, ¿no? Hay una sinceridad. Bendiciones. Y nuestros saludos terminan como bendiciones. ¿Por qué? Porque es como que la forma de expresarse de los cristianos, ¿no? No es ese idioma. No son los clichés que adoptamos cristianos, sino el idioma del cielo es aquel que se habla en nuestras conversaciones con gracia, con la gracia que viene de Dios. No de una forma de hablar amena, sino porque Cristo mora en nuestro corazón. Y cuando nosotros hablamos, hermanos, fíjense en esto es, cuando nosotros hablamos, Cristo debería estar hablando, o por lo que entiendo en las Escrituras, como Él vive en nosotros, por el Espíritu Santo, nosotros deberíamos estar mostrando a Cristo a las personas, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, porque es el idioma del cielo. Cristo en nuestra forma de andar y Cristo en nuestra forma de hablar. Lo mostramos a Él. Acompáñame a Hechos, por favor. Hechos capítulo 4. Los discípulos, entre ellos Pedro, son apresados porque levantaron a un cojo que estaba en la puerta y los estaban acusando de sedición. Versículo 8 dice, de Hechos capítulo 4, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, hermanos, pregunta, para los creyentes del 2025, siglo XXI, ¿ya no está vigente el ser lleno del Espíritu Santo? ¿O sí está vigente? ¿Cómo se expresa el estar lleno del Espíritu? ¿Recuerdan? Colosenses, capítulo 3, versículo 15. Y la palabra de Dios more en abundancia. Son personas con el mismo ADN X, ¿cuántas X? Y no sé cuántas Y. Personas como nosotros. Entonces, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo,
gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, en las credenciales del Señor Jesús. Por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¡Wow! ¡Qué respuesta a... ¿Y ustedes en qué nombre hicieron esto? ¿Quieres saber en qué nombre lo hicimos? ¿No? Versículo 13. Yo me imagino que se voltearon a ver ellos, no sé, como, ¿qué onda? Al ver la confianza de Pedro y de Juan, dice, y dándose cuenta que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban. Y vean esta parte, hermanos, y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Nuestra forma de hablar, hermanos, manifiesta con quién hemos estado. ¿Con quién estuviste esta mañana? Si alguien habla contigo y va el pastor y le pregunta a los de tu trabajo, ¿cómo hablas? Ellos me van a decir, él es cristiano porque habla como Jesús. Yo he leído la Biblia y habla parecido. ¿Eso van a decir de nosotros? Esto no es algo para personas seleccionadas en el mundo, en un tiempo de la historia. Eso es para todos los que son llenos del Espíritu. Hablan, aunque son hombres sin letras, aunque no tienen preparación, el mundo reconoce que habían estado con Jesús. Esa es la diferencia, hermanos. Que estamos o no estamos con Jesús. Versículo 18, de ahí mismo el capítulo 4, dice, cuando los llamaron, nuevamente dice, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Les quedó claro, ¿verdad? ¿En qué nombre estaban predicando? Bueno, ya no prediquen más en el nombre de Jesús. Y nuevamente, Pedro y Juan, respondiendo Pedro y Juan, les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Había impuesta, hermanos, una necesidad de hablar y decir lo que ellos habían visto y oído. ¿Y qué habían visto y oído? Estuvieron 3 años con el Señor. Todas esas cosas, las que Él les había mandado, que enseñaran a otros. La pregunta para nosotros es si podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nosotros sí podemos callarnos. Y empiezo por mí. Yo sí tengo derecho a callarme. ¿Cuál es la diferencia? ¿O soy superior a Pedro? Hay una anécdota que no está en la Biblia, pero dice este predicador que cuando, ahí en Juan, habla de que Jesús cuando resucitó, le dijo a las mujeres, no me toquen porque todavía no he sido glorificado, ¿recuerdan esa parte? Y bueno, no he ido a mi Padre. Y bueno, decía este predicador, cuando Jesús fue al Padre y se presentó y le dijo, Padre, ya, a los ángeles, ya está, listo. Y que los ángeles decían, bueno, ¿y ahora qué sigue? O sea, y ahora, pues tú te vas a quedar acá, pero y entonces allá en la tierra, ¿cómo le vamos a hacer? ¿O cuál es el siguiente paso? ¿Quién va a seguir con la obra que tú estuviste haciendo? Y que Jesús les dice, ellos. Y los ángeles, ¿ellos? ¿Pedro? Si te negó 3 veces. ¿Juan y Jacobo?
cobardes salieron corriendo. Aparte no les interesa el evangelio, ellos nada más querían una silla. Ellos, hermanos, nosotros somos igual que Pedro, que Juan y que Jacobo y que el apóstol Pablo. Solamente que quizás, hermanos, amamos más nuestra vida. Quizás estamos amando más nuestra vida. Final del versículo, en Colosenses, dice: para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Y otra vez, es el patrón del versículo 4, la necesidad de hacer, para que sepan cómo hacerlo, cómo debéis responder. El apóstol Pablo y los discípulos, hermanos, hicieron su parte. Tenemos el canon de las Escrituras. Predicaron y todas las cosas que hicieron y las que Dios permitió que estuvieran aquí están. Ellos hicieron su parte. Dieron sus vidas. No importó. Pero de este lado de la historia, ¿cuál es el papel que nosotros jugamos, hermanos? Como iglesia, como gente llena del Espíritu Santo, ¿cuál es el papel que jugamos? Y mire, se lo pongo en la misma perspectiva que tenían los ángeles, que el Señor Jesús le puso a los ángeles en esa historia ficticia. No voy a decir que yo le agregué a la Biblia, ¿ok? Dios, hermanos, tiene y ha tenido desde antes de la fundación del mundo un plan para salvación, un plan predeterminado para la salvación de los suyos, y Él lo estuvo llevando a cabo durante la historia. Y nosotros podemos ir a los profetas, podemos ir a la ley y ver cómo se ha ido cumpliendo cada una de las palabras, tanto que el Cordero sin mancha fue sacrificado como fue profetizado. En Hechos 2:22 el apóstol Pedro le dice a los judíos: varones israelitas, escuchad estas palabras. Dice: Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales, dice, que Dios hizo en medio de vuestro a través de él, dice, tal como vosotros mismos sabéis. Dice, nadie se lo está contando, ustedes lo saben. Dice: a este entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Terrible, hermanos. Algunos hombres hicieron eso, lo clavaron y lo mataron, y son responsables y son culpables. Pero Dios había trazado el plan predeterminado según su previo conocimiento. Son responsables. Bueno, después el apóstol Pablo, el apóstol Pedro continuaron con ese plan, predicando y haciendo ¿qué cosa? La gran comisión. Ir a predicar, a hacer discípulos a todas las naciones. Volviendo a nosotros, ¿qué papel desempeñamos nosotros? ¿Cuál es el papel que desempeñamos? Hermanos, el plan de la salvación continúa. No ha terminado. ¿Hasta cuándo termina? Hasta que Él regrese. Por lo tanto, nosotros, hombres imperfectos, hermanos, tenemos el privilegio de participar de ese plan. Pero si soy bien falto, o sea, soy bien torpe, bueno, el Señor pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él nos capacita para hacer la obra. Vean el tamaño de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. La salvación de los hombres. ¿A través de qué? De nuestra boca, de nuestro hablar, de nuestra forma de andar. Estamos contribuyendo a la salvación de otros, hermanos. Hermanos, es un privilegio hacerlo. No podemos ser solo espectadores. No podemos estar nada más viendo cómo pasan las cosas, viviendo nuestras vidas egoístas muchas veces. Y entendemos que Dios puede sacar hijos de las piedras.
No nos necesita, hermanos. Definitivamente Él no nos necesita. Pero Él ha puesto y ha determinado que los hombres se salven por la locura de la predicación. ¿Y quién va a predicar? ¿Quién va a predicar? Nosotros, hermanos. También viviendo sabiamente para con los de afuera. Y hablando de esta gracia. Hablando de esta gracia, hermanos. Un comentarista, ya casi terminamos. Un comentarista dice: la evangelización de palabra y de hecho significa que cada aspecto de nuestra existencia tendrá que dedicarse a la proclamación del Evangelio. Capacitados por el Dios soberano, los creyentes pueden afirmar que todo es para Cristo. Hermanos, piensen en esto. Cristo, el Hijo de Dios, se encarnó y murió, cumplió la misión que Él tenía, según como había estado profetizado. Él no vino a establecer un reino solo para sí en esta tierra. Vino a cumplir lo que el Padre le dijo. Y por supuesto que es el heredero número 1, ¿verdad? Pero Él vino a hacer esa obra de salvación y sus discípulos lo entendieron. Y ellos vivieron conforme a esa forma de pensar. Estamos en esta tierra para proclamar el Evangelio, para vivir el Evangelio y si es necesario morir por el Evangelio. Hermanos, no es distinto para nosotros. No podemos estar en esta tierra poniendo la vista en las cosas de este mundo. Va a ser muy triste y muy lamentable, porque los títulos, los carros, las casas, las cuentas de banco, los edificios, póngale lo que quiera, todo se va a quemar. Todo se va a quemar. Ahora, no estoy diciendo que hagamos un voto de pobreza, ¿verdad? Y desde ahora todos vamos a vivir aquí en comunidad y vamos a poner casas de campaña. No. Pero todo eso que tengo, que quiero lograr, que Dios me ha dado la capacidad para trabajar, lo voy a poner a sus pies. No a los pies de ningún pastor, porque por ahí andan muchos ladrones, ¿verdad? Y algunos de ustedes los han despelucado. No, a los pies de Cristo. Señor, aquí está lo que me has permitido, ¿qué hago con él? El Señor te dará sabiduría. ¿Sí? Entonces, conclusiones. Anne Hasseltine Judson, la esposa de Adoniram, se dice que ella fue la mujer misionera más influyente de Estados Unidos. Su matrimonio con Adoniram Judson terminó conduciéndola al campo misionero. Dice, pero Dios ya había obrado en su corazón desde la infancia. Esta mujer, hermanos, fue la primera en traducir el Evangelio de Mateo al tailandés. También tradujo los libros de Daniel y Jonás al birmano y escribió un catecismo birmano. Dice que su trabajo en Birmania sigue influenciando a las misiones hasta el día de hoy. 200 años después, más de 200 años después. Ella, en un discurso para mujeres, este se llamaba Discurso para las Mujeres de América del Norte, ella dijo lo siguiente respecto a las mujeres de Birmania, ¿sí? Indígenas, quizás aborígenes, no sé, ¿no? Cómo haya estado ahí el asunto, pero ella dijo lo siguiente a las hermanas que estaban ahí en esta conferencia, les dijo, mis amadas amigas, debemos permitir que mentes como estas permanezcan dormidas, que se marchiten en la ignorancia y el engaño y que busquen a tientas su camino hacia la ruina eterna sin un esfuerzo de nuestra parte para elevar, refinar y señalar a ese Salvador que ha muerto igualmente por ellas como por nosotros.
Deberíamos sentarnos en la indolencia y la comodidad, disfrutar de todos los lujos que nos rodean y que nuestro país tan generosamente brinda, y dejar a seres como estos de carne y hueso, intelecto y sentimiento como nosotras y de nuestro propio sexo. ¿Dejarlas perecer, hundirse en la miseria eterna? No, contesta. No, pues por nuestro deber hacia Dios y nuestros semejantes y por la sangre y los gemidos de aquel que murió en el Calvario, no. Ann murió a los 37 años sin nadie de su familia a su lado. Sin embargo, no temía la muerte, pues confiaba que su alma se encontraría con su Salvador. Despreció su vida por causa de Cristo. Quizás pudo haber tenido otra fortuna, ¿no? Como otros misioneros. Pero el punto, hermanos, con esto, y con esto termino, es que hallaron su vida despreciando su vida. ¿Por qué? Por amar a las almas. Amaron a las almas. Y todas estas personas y todos esos ejemplos y testimonios, hermanos, van a jugar en nuestra cuenta el día del juicio, si es que nosotros no tomamos las riendas de lo que sabemos que tenemos que hacer. Y sí, hermanos, esa es una llamada de atención a la iglesia. Recíbalo de parte del Señor, a predicar el Evangelio. Esa es la gran comisión. Si en el proceso estás bien, con salud y todo, gloria a Dios, hermanos. Nos tocó vivir en un país donde hay libertad para predicar, gloria a Dios. ¿Tienes salud para hacerlo? Gloria a Dios. No la tienes, y quizás con tu enfermedad vas a tener que predicar a los doctores, o que, no sé, gloria a Dios. Cualquier circunstancia. Amén. ¿Están de acuerdo? Oramos.